Capítulo 5. El peronismo. Noviembre 1945, febrero 1946. Apartado 1. Pasada la medianoche del 17 de octubre, Perón y su compañera se alejaban de Buenos Aires buscando unos días de descanso en San Nicolás, en la finca de Román Subisa. El hombre que 24 horas antes era un mero detenido, llevado de Martín García a Buenos Aires como un molesto paquete, ahora era un triunfador, ungido por la multitud en una dimensión nunca vista anteriormente en el país. Desde agosto había estado asestando palos de ciego, incapaz de encontrar una salida a sus ambiciones políticas. Después de su caída, había dado por clausurada su carrera y su única aspiración era casarse y escribir sus memorias. El día mismo de la alud había estado vacilante y retraído. Ahora, la irrupción popular abría por sí sola el camino de la consagración electoral y el juego quedaba limpiamente abierto para él. ¿Acaso ese vuelco del destino era el toque de la fortuna que, según Maquiavelo, es, con la virtud, la condición del éxito del político? Pocos días estuvo la pareja fuera. El 22 de octubre se encontraban de regreso en Buenos Aires y al día siguiente Perón daba un paso que algunos de sus amigos consideraban riesgoso para su carrera, el casamiento con María Eva Duarte. Estaba decidido a hacerlo de tiempo atrás y solo aguardaba su retiro para unirse legalmente a ella sin tener que pasar por las reglamentarias instancias castrenses. Fue una ceremonia casi clandestina. El escribano a cargo del registro civil de Junín vino a Buenos Aires con el libro correspondiente y en el departamento de la calle Posadas, donde vivían juntos desde mediados de 1944, se realizó rápidamente el acto en presencia de Mercante, Juan Duarte y algún otro testigo íntimo. El casamiento religioso se realizaría un par de meses después. El acto no trascendió en ese momento ni tuvo resonancia periodística. Sin embargo, dentro del proceso peronista tenía una extrema importancia porque certificaba la defunción de la actriz María Eva Duarte y el nacimiento de una mujer llamada Eva Perón. Después la pareja se instaló en la quinta que tenía Perón en San Vicente, alternando su estadía allí con escapadas al departamento de Posadas. En ambos lugares Perón atendía a su gente. Le esperaba una tarea muy dura. Aunque ya era incontrovertible el apoyo popular de que disponía, no contaba con ningún instrumento político para hacerlo efectivo, y la inorganicidad de sus huestes era total. Había que empezar a inventar desde el nombre en adelante las fuerzas que llevarían a cabo la acción electoral. Perón contaba con el apoyo de amplios segmentos de la clase obrera y también con la amistad del gobierno, pero entre estas dos bases de lanzamiento no existía nada y ese vacío debía ser llenado con urgencia. Peor que nada, porque sus seguidores provenían de vertientes ideológicas y sociales tan distintas que era utópico pretender unificarlos. Con buen criterio, Perón dejó que cada sector se fuera organizando según sus medios y posibilidades, reservándose un papel de árbitro final en las pujas que inevitablemente habrían de sobrevenir. En dos locales muy diferentes empezaron, inmediatamente después de las jornadas de octubre, las tareas de organización del peronismo. En el City Hotel, convocados por Quijano, los radicales ya definitivamente escindidos del partido constituyeron una junta reorganizadora de la UCR con 2 delegados por cada distrito. La primera idea de los colaboracionistas, copar la UCR y volcarla al apoyo de Perón, ya había sido abandonada, vista la dura actitud antiperonista de las autoridades radicales. El gobierno de Farrell tampoco se prestaba al gigantesco fraude que suponía despojar a la UCR de su nombre, su personería y sus bienes, en beneficio de la minoría disidente. Solo restaba entonces organizar un radicalismo paralelo y formar una estructura dirigente en todo el país, con los caporales que se pudieran atraer. No ignoraban Quijano y sus amigos que el radicalismo era antiperonista en su mayoría y que los dirigentes del nuevo partido pertenecerían en general a la tercera línea.
pero también sabían que a través de la UCR Junta Reorganizadora podía canalizarse el eventual sentimiento peronista de la clase media. Y además eran ellos, con su experiencia comiteril de muchas décadas, los únicos que dentro del movimiento administraban el know-how político, la técnica del reclutamiento y de las mañas electorales indispensables para llegar al comicio. El 29 de octubre, los radicales de Quijano pasaron su prueba de fuego en un acto público realizado en el Salón Augusteo. Este tradicional local era la sede de los prudentes. Quienes no se animaban a afrontar la enormidad del Luna Park recalaban en el Augusteo, mucho más pequeño, más íntimo y céntrico que el gran estadio. El acto fue un éxito. El público llenó la sala y desbordó a la calle, y aunque había muchos curiosos, impacientes por ver las caras de los colaboracionistas, fue indudable el fervor de la concurrencia, que vibró con las reiteradas invocaciones a Irigoyen, los denuestos contra el alvearismo del Comité Nacional de la UCR y las apelaciones al nombre de Perón. Hablaron César Guillot, Tanco, acaso el único dirigente con real prestigio popular del nuevo partido, Colom, Mazzaferro y, en último término, Quijano, que hizo planeos siderales en su decimonónica oratoria. De ahí en adelante, la UCR, Junta Reorganizadora, poco después la entidad se denominó Junta Renovadora y así terminó por llamarse, empezó activamente su tarea en la capital federal y en las provincias, no sin que trascendieran los forcejeos de sus dirigentes por salir adelante en los recién inaugurados cuadros, radicales al fin. El 23 de noviembre ya estaban los radicales renovadores en condiciones de pasar la prueba del Luna Park. El acto fue una demostración de fuerza que sorprendió a los mismos opositores. Bajo retratos de San Martín, Irigoyen y Perón, los oradores reiteraron su entronque con el radicalismo tradicional y Antille y Quijano proclamaron, de hecho, la candidatura de Perón a la presidencia. A la salida hubo manifestaciones, antorchas, corridas amistosas por parte de la policía y un pequeño pogrom en el barrio 11. Por cuenta de los activistas del nacionalismo. Pero en otro lugar de la ciudad, paralelamente a esto, empezaba a organizarse otra fuerza de signo peronista con características novedosas dentro de la tradicional política del país. En un taller de escultor del pasaje Ciber, en el corazón del barrio norte, se reunieron, también al filo de las jornadas de octubre, los dirigentes sindicales peronistas y el 24 de octubre se fundó allí el Partido Laborista, designándose una mesa directiva provisional que redactó una declaración de principios aprobada por 200 asambleístas 3 días después. El 10 de noviembre se eligió el comité directivo, se aprobaron la Carta Orgánica y la plataforma electoral. Una semana más tarde, el flamante partido instalaba su sede central en la calle Cerrito, al 300, sobre la avenida 9 de Julio. Una nueva conciencia en marcha, rezaba el lema partidario pegado en anchos carteles que lucían un logotipo con las iniciales de la nueva agrupación, entrelazadas de una manera demasiado parecida a la del socialismo. La gente se reía de los triciclos pedaleados por fatigados activistas bajo el ardiente sol de noviembre, que paseaban por las calles el emblema y el eslogan laborista. Pero era realmente la expresión de una nueva conciencia, la del poder de las masas afirmada en las jornadas de octubre, que ahora tendía a encauzarse a través de un canal cívico diferente de todos. Pues el Partido Laborista tenía una esencia puramente sindical y su aparato consistía en las organizaciones gremiales adictas a Perón. Su carta orgánica lo definía como una agrupación de trabajadores de las ciudades y el campo que tiene por finalidad luchar en el terreno político por la emancipación económica de la clase laboriosa del país. Estaba integrada por sindicatos, agrupaciones gremiales y afiliados individuales, y su declaración de principios abundaba en una concepción cerradamente clasista, con un vocabulario que tomaba anchos préstamos del lenguaje marxista. Era una experiencia revolucionaria, el fruto político de octubre, el intento del nuevo proletariado argentino para llegar al poder por su propia gravitación. No es de extrañar, entonces, que las inauguraciones laboristas tuvieran un inédito fervor.
Recuerda Gay que los activistas llegaban a la capital muchas veces sin más recursos económicos que los propios a los que habían reunido algunos partidarios. Cuando no lo hacían, aprovechando el cumplimiento de una misión sindical, en muchos casos encomendada ex profeso, para facilitar el cumplimiento de la labor política. Luego volvían a su pueblo o provincia y cubrían grandes distancias para cumplir los deberes señalados, siempre afrontando la misma dificultad y por ello utilizando los medios de locomoción más variados. A lomo de mula en el norte, viajando con el maquinista, cuando los delegados eran fraternales como Nerio Rodríguez, el prestigioso militante tucumano que pertenecía a la fraternidad ferroviaria, en camiones o autos que facilitaban quienes dejaban de atender su trabajo para colaborar con su partido. Por eso existía una gran diferencia de tensión emocional entre los radicales de la Junta Renovadora y los laboristas. Aquellos procedían de un viejo partido que los había repudiado y expulsado. Solo podían aportar al ruedo político la exaltación de la tradición irigoyenista, lo que en muchos casos resultaba insincero, como ocurría con Quijano, que siempre fue alvearista, y la reiteración, ya fatigosa, de formas cívicas utilizadas anteriormente. En cambio, los laboristas, vírgenes en política, pero protagonistas de ásperas luchas sindicales, se sentían representantes de un fenómeno original, renovador, revolucionario, exento de ataduras y compromisos con el pasado. Para cualquier observador resultaba evidente que estos dos estilos políticos, estos dos tipos humanos, estas dos maneras diferentes de concebir el país, no podían tener otra comunidad que la acción política directa para ganar una elección. Se hubieran requerido una paciencia y fineza política excepcionales para mantener un equilibrio permanente entre el laborismo y el radicalismo renovador, porque además a los celos naturales entre ambas fuerzas y sus obvias codicias electorales se agregaba otro factor conflictivo: la incomunicación personal entre sus respectivos elencos dirigentes. Por su ubicación social, por sus preocupaciones cotidianas, por sus afinidades humanas, hasta por su indumentaria y su lenguaje, los capitanejos del radicalismo renovador y los activistas del laborismo eran extraños los unos a los otros. Había mayor identidad entre los radicales del Comité Nacional y los de Quijano, correligionarios hasta la víspera, que entre estos y los laboristas. Perón, que siempre había sentido la visceral desconfianza que los militares suelen sentir por los políticos, simpatizaba naturalmente con la muchachada fervorosa e informal que constituía los flamantes cuadros del laborismo. Pero también advertía el riesgo de encerrarse en una estructura política de signo cerradamente clasista. Ahora había que ganar una elección, y la táctica era abrirse, no cerrarse, ganar voluntades, no asustar a nadie. Por eso fue soslayando el problema durante el transcurso de la campaña, arbitrando en cada caso, laudando cada vez que pudo, intrigando oblicuamente, suavizando asperezas, manteniendo la precaria alianza. Cuando su triunfo quedó asegurado, cortó de un sablazo el nudo gordiano de ese matrimonio malavenido, disolviendo las dos fuerzas para integrar otra, el Partido Único de la Revolución, primero, luego, bravamente, el Partido Peronista, que tendría la ventaja de una homogeneidad total, pero también el inconveniente de una progresiva burocratización, un centralismo degradante y una estratificación infecunda y peligrosa. Pero el radicalismo renovador y el laborismo no agotaban la nómina de las fuerzas que en noviembre de 1945 aparecieron para apoyar a Perón. El 15 de noviembre apareció una declaración firmada por Arturo Jauretche, último presidente de Forja. Afirmaba que el pensamiento y las finalidades perseguidas al crearse Forja están cumplidas al definirse un movimiento popular en condiciones políticas y sociales que son la expresión colectiva de una voluntad nacional de realización cuya carencia de sostén político motivó la formación de Forja. En consecuencia, se resolvía la disolución de Forja, dejando en libertad de acción a sus afiliados. La mayoría de ellos ingresaron de hecho al movimiento peronista, con variada fortuna. También estaban los nacionalistas. Ellos no tenían, como no lo tuvieron antes ni lo tendrían después, un aparato partidario propio.
La Alianza Libertadora Nacionalista era un grupo que no representaba a la totalidad del nacionalismo, aunque nucleaba el sector juvenil más combativo. Esta organización ya apoyaba a Perón desde agosto. Pero estaba el nacionalismo tradicional, el que floreció en la Revolución de 1930, creció mimando los sueños corporativos de Uriburu, se robusteció con gajes de poder bajo fresco, jugueteó en tiempos de Justo con entelequias monarquistas, gozó su turno de oficialismo con Castillo y Ramírez. Venían de un hábito aristocrático, hispanista y católico. Habían desconfiado siempre del populismo de Perón, pero mucho menos les gustaba la alternativa de los partidos democráticos. Defenestrados por el propio Perón no menos de 2 veces, al romper relaciones con el Eje y al declarar la guerra a Alemania y Japón, los nacionalistas olvidaban ahora sus agravios para apoyarlo. Después de todo, Perón se parecía bastante al Mesías político, cuyo advenimiento habían esperado siempre. Hombre de armas, joven, atractivo, con una clara posición anti-yanqui, dueño de las palabras que había tomado de su arsenal y que pronunciaba con una rotunda voz de líder que los conmovía. Cipayos, vendepatrias, década infame, soberanía. ¿Estás disfrutando este texto? Si te emocionó, te hizo pensar o te despertó alguna pregunta, ayúdame a seguir compartiendo la historia argentina. Suscríbete al canal y regálame un like. Es chiquito para vos, pero enorme para mí. Mil gracias. Perón los necesitaba. Los nacionalistas podían aportar a su campaña el ingrediente intelectual que no podían darle los caudillejos radicales de Quijano ni los dirigentes sindicales. Necesitaba nutrir con un contenido de vibración nacional, criolla, tradicionalista, una prédica que el laborismo podía desviar peligrosamente hacia la izquierda y al puro materialismo. Además, los necesitaba para la invectiva política, la puya inteligente, el manejo de los motes y el ridículo. Estos intelectuales, formados en la admiración por la belleza estilística de Charles Maurras y Drieu, La Rochelle, eran expertos en tales usos. A su vez, como tantos otros, ellos se le acercaron de nuevo, convencidos de que ahora sí, definitivamente, superados los conflictos palaciegos que habían obligado a Perón a alucinantes gambetas políticas, habrían de manejarlo y lo convertirían en mero portavoz de su ideario. El 30 de octubre, Perón se reunía con el Estado Mayor del Nacionalismo en una cena realizada en la mansión del doctor Norberto Gorostiaga. Allí se fumaron copiosas pipas de paz. Mientras Perón explicaba su estrategia anterior, justificaba sus decisiones en el orden internacional, enfatizaba su enfrentamiento con Braden y usaba el más impecable lenguaje nacionalista. La alianza quedó sellada. Ese mismo 30 de octubre empezó a aparecer el diario Tribuna, dirigido por Lautaro Durañona y Bedia, una de las mejores plumas del nacionalismo. El titular del primer número era toda una definición. El pueblo ya hizo su elección. Durante toda la campaña electoral, Tribuna fue un eficacísimo instrumento de lucha. Ingenioso, bien escrito, heredero de la mejor tradición periodística de Cabildo, pero con un contenido popular cuya carencia había sido siempre la gran falla de la prensa nacionalista. El aporte del nacionalismo a la victoria electoral de Perón fue grande aunque inorgánico. El candidato asimiló lo que quiso de su ideología, recogió sus escasos votos, influyó a través de sus voceros en sectores de la clase media y alta, dispuso de sus fuerzas de choque, moderó sus desbordes racistas y después, pasada la elección, fue relegando su bagaje a un rincón. Tribuna sobrevivió hasta mediados de 1947, tuvo tiempo de oponerse a la aprobación del Acta de Chapultepec, votada por la mayoría peronista del Congreso. Y no estaban todos aún, porque había que computar a la gente que nunca se había sentido representada por los partidos políticos ni tenía adscripción gremial, pero que sencillamente le gustaba Perón. Los de la baja clase media, artesanos, pequeños comerciantes, jubilados,
personas con algún predicamento barrial que resistían a entrar en los comités de los radicales renovadores porque nunca habían sido radicales o miraban con recelo la actitud clasista del laborismo, o los que habían sido conservadores y ahora consideraban cumplida su etapa de lealtad con el viejo y glorioso. Muchos argentinos, en fin, que aborrecían de la política y así lo decían a gritos en los boliches y las tertulias familiares, pero que veían la empresa de Perón como una cruzada, una convocatoria excepcional, algo casi religioso, limpio de toda connotación política. Ellos fueron los que espontáneamente empezaron a formar en esos días unos curiosos núcleos que prosperaron con sorprendente prolificidad en los barrios periféricos de las grandes ciudades o en sus suburbios. Se denominaban, en general, centros cívicos Coronel Perón o centros independientes, y no eran más que una pieza a la calle ornamentada con un cartel, un retrato del candidato y un foco que lo iluminaba de noche. Algo casi familiar, como los clubes de los partidos políticos uruguayos, un centro de charlas, mate y amistad. No tenían conexiones recíprocas ni dependían de nadie. Cada centro cívico era la expresión arbitraria de un grupo vecinal, independiente y reacio a embarcarse en estructuras políticas. Cuando la cantidad de estos comités sui generis empezó a ser ostensiblemente importante, los dirigentes de la campaña peronista intentaron unificarlos, o algunos de sus mismos creadores trataron de federarlos, darles organicidad y hasta revestirlos de cierta gravitación dentro del movimiento general, con vistas a conseguir algunas candidaturas menores. Algo se logró en este sentido, pero fue como si la institucionalización de creaciones tan ingenuas y espontáneas las hubiera marchitado, porque poco a poco fueron desapareciendo y después, de febrero de 1946, se volatilizaron del todo. Tal vez sus anónimos protagonistas se retiraron discretamente de la escena después de cumplida la misión que habían asumido, o quizás sus animadores comprendieron que estaban condenados a un destino de nivel parroquial y era inútil querer inmiscuirse en un proceso que tenía dimensión nacional. Sea lo que fuere, el caso es que estos centros cívicos humildes y serviciales, amistosos y entusiastas, canalizaron hacia el apoyo a Perón a muchas voluntades que normalmente no hubieran tenido cabida dentro de los dispositivos políticos instrumentados por los distintos sectores. Porque la unión de los partidos democráticos tuvo su réplica en la unión de los partidos formados para apoyar a Perón, y la campaña electoral de 1945-1946 fue la confrontación de dos frentes políticos igualmente heterogéneos y precarios. Pero la decisión final ya no estaría a cargo de los partidos, tradicionales o nuevos, sino de la gente anónima desasida de toda divisa, la masa formada por la suma de los hombres comunes que no se interesan habitualmente por la política y que solo en algunas grandes ocasiones se comprometen espontáneamente por un caudillo o un movimiento y entonces le aportan, formidablemente, la incontrastable voluntad de millones de indiferentes, convertidos ahora en militantes. Este inventario no sería sincero si no se incluyera a la organización más poderosa, convincente y coactiva de que dispuso Perón durante los meses de la campaña electoral. No era un partido, pero sus ramificaciones se extendían y gravitaban en todo el país. No era un sindicato, pero estaba en condiciones de movilizar de un momento a otro a centenares de miles de trabajadores. Sus decisiones estaban cargadas de implicancias políticas. Quienes la integraban eran, virtualmente, activistas rentados que podían dedicar todo su tiempo y sus esfuerzos a la promoción de la candidatura de Perón, y que disponían de medios de transporte y comunicaciones gratuitos, poder concreto y amplio margen de maniobra. Perón había apreciado certeramente su importancia, que conocía por experiencia propia, cuando el 17 de octubre impuso como condición previa para la negociación con Farrell la designación de Mercante como secretario de Trabajo y Previsión. Es que aquella minúscula oficina que había tomado a su cargo 2 años antes era ya una pieza fundamental del proceso político. Sus delegaciones provinciales manejaban un poder tan importante como el de las intervenciones locales,
y de sus decisiones administrativas dependían el reconocimiento o desconocimiento de los sindicatos, la homologación de los convenios colectivos de trabajo, la sanción de mejoras sectoriales, aumentos de sueldo o modificación de condiciones de labor, la legalización o ilegalización de huelgas, la aplicación de los diversos estatutos, la represión de las infracciones cometidas por la parte patronal. Y la Secretaría de Trabajo y Previsión, que había crecido y cobrado importancia, incremento burocrático y conciencia efectiva de su poder a través de la acción de Perón, se disponía ahora, en octubre de 1945, a ser el motor fundamental de la campaña que debía llevarlo a la presidencia. Agudamente, Perón recuerda ahora a sus hombres como los predicadores. La presencia de Mercante como reemplazante de Perón era desde luego toda una definición. Al asumir su cargo, el 20 de octubre, hizo una larga exposición fundamentando la filosofía que había inspirado la creación del organismo, que fue la respuesta a la académica disertación pronunciada una semana antes por el secretario nombrado por Ábalos. En verdad, Mercante era el hombre ideal para la tarea, hijo de un fraternal. Sus 2 años de actuación al frente de la Dirección de Acción Social Directa lo habían puesto en contacto con todos los dirigentes sindicales del país, peronistas o antiperonistas. Tenía sensibilidad popular, creía sinceramente en la justificación de la Revolución de 1943 a través de la obra de justicia social realizada y era el más íntimo amigo de Perón en el ejército. Bien guardadas estaban las espaldas del coronel con Mercante en trabajo y previsión. Una de las primeras medidas de Mercante fue convocar a una especie de plenario nacional de los dirigentes sindicales ya definidos como peronistas. Los hizo citar oficialmente, facilitándoles el viaje a Buenos Aires. Se reunieron en uno de los últimos días de octubre en una sala del antiguo Consejo Deliberante. Casi todos los delegados habían participado ya de asambleas constitutivas del Partido Laborista. Cuando Mercante apareció, una gran ovación lo saludó. Todos los asistentes habían actuado, en mayor o menor medida, en la gesta del 17 de octubre, y para ellos la reunión era la ratificación del triunfo y el comienzo de una etapa de fáciles conquistas para sus respectivos gremios. De inmediato se generalizó una alegre e informal conversación y algunos delegados empezaron a adelantar los encargos que traían de sus organizaciones. Ahora sí, dueños de nuevo del poder, aniquilada aparentemente la oposición por la evidencia del apoyo popular a Perón, los dirigentes sindicales podían exponer libremente las reivindicaciones que traían. Algunos ya sacaban del bolsillo papeles prolijamente anotados con los aumentos salariales y pedidos de mejoras que les habían encomendado sus compañeros. Estaban eufóricos. Mercante los dejó hablar un rato y luego interrumpió. Señores, ustedes están equivocados. Yo no los llamé para que vengan a plantearme sus pedidos. Los he citado para otra cosa. Les quería decir que desde ahora y hasta las elecciones, en el país no debe producirse ni un solo pedido de mejoras, ni una sola huelga, ni un solo movimiento de fuerza. De aquí en adelante, los trabajadores de todo el país deben limitarse a una cosa: ganar las elecciones. Ante el estupor de todos, continuó Mercante, todavía estamos muy lejos del triunfo. Los enemigos son muy poderosos y nosotros no controlamos todo el gobierno, ni mucho menos. Tampoco disponemos de medios para contrarrestar con eficacia la acción de nuestros enemigos, que cuentan con diarios, partidos organizados, dinero, organizaciones de toda clase y apoyos muy poderosos, nacionales y extranjeros. Tenemos que subordinarlo todo al triunfo electoral. Después, cuando Perón sea presidente, recién entonces ustedes plantearán lo que corresponda en la seguridad de que serán atendidos como siempre. Entretanto, cada sindicato debe ser un comité, y esta secretaría también será un comité. Los pliegos empezaron a guardarse silenciosamente. Mercante siguió insistiendo en su planteo. No había que dar motivos de desorden ni caer en la provocación del enemigo. Había que contentarse con lo ya obtenido y esperar hasta después de febrero, porque ahora lo único importante era ganar el comicio. Los delegados asentían, algunos con desgano y todos bastante desilusionados.
Uno de ellos, un tucumano, alcanzó a decir quejosamente: «Pero, teniente coronel, a mí me matan si no vuelvo con mi mandato cumplido. ¿Qué hago con este papel? Aquí tengo anotado todo lo que piden los muchachos. ¿Qué hago con esto?». Mercante, rápido, le contestó lo que los argentinos suelen contestar en estos casos. Y eso fue, metafóricamente, lo que desde ese momento hicieron los obreros con sus exigencias. Los posibles conflictos se solucionaron pacíficamente y muy pocas huelgas se produjeron durante la campaña electoral. La más resonante fue la que hizo el personal de la Corporación de Transportes de Buenos Aires en noviembre, que paralizó la ciudad por un par de días. Fuera de este movimiento y de algunos de menor significación, no ocurrieron huelgas ni enfrentamientos espectaculares. Los trabajadores disciplinadamente postergaron sus reclamaciones y se dedicaron a luchar por el objetivo político que tenía primera prioridad. Fueron, en cambio, los patrones quienes desataron un movimiento de fuerza, como ya se ha visto, pero tan mal planteado y de características tan repudiables, que no hizo más que aportar agua al molino peronista. Cada uno cumplió el compromiso adquirido en la reunión que se ha relatado. Y por supuesto, la Secretaría de Trabajo y Previsión fue un supercomité que compensó, en el bando peronista, la falta de diarios, las improvisaciones de organización política y la escasez de dinero que hostigó a la campaña de Perón.